El otro apartado es el de material y este, aunque no se puede ver aquí, va a tener mucho que ver con la calidad de la pieza una vez la imprimamos. Esto tiene que ver directamente con el material que utilizamos. Con PLA suelen venir con cada bobina de filamento unas indicaciones de imprimir entre 190 y 210 grados. A mí con esta impresora me viene muy bien imprimir a 205 grados, lo cual es un punto perfecto de no es demasiado caliente como para que se queme o para que suelte chorritos de plástico y haga oozing, pero tampoco es tan bajo como para poder ocasionar problemas de under extrusion, de que eche plástico de menos. Luego tenemos la temperatura de la base. Hay impresoras 3D que no tienen una base caliente y en este caso el parámetro estará oculto, pero en una impresora que sí que tenga una cama caliente lo pondré a 55 grados más o menos para PLA. Esto suele oscilar entre 50 y 60 grados. 60 si ves que se te despega mucho, pero en mi caso, que confío en la impresora porque la he revisado, 55 debería ir bien. El último parámetro dentro de este submenú es la retracción, que es cuando el material no está imprimiendo y el cabezal se mueve, tirarlo hacia arriba un poco para que no chorree. En este caso se mide en dos parámetros diferentes, que son cuánto lo echa hacia arriba el filamento para sacarlo del extrusor del nozzle y luego a qué velocidad lo hace. Son dos parámetros con los que hay que jugar un poco, pero siempre recomiendo que si tenemos problemas de oozing, lo que hagamos sea aumentar esto un poquito. Hay muchos tests online para descargar de pequeñas torres en las que el cabezal va saltando de uno a otro, pero pasar de 10 a 11 o 12 suele ser suficiente para que deje de ocasionar esos pequeños problemas. Luego pasaríamos a las opciones de speed, de velocidad de impresión, que esto, aunque es muy importante porque determina la velocidad y el tiempo que tarda en imprimirse algo, que yo ahora estoy en 21 horas de diseño, lo cual es bastante, sin embargo, esto tiene que ver mucho con la calidad final del objeto. Hay que recordar que hay muchas impresoras que directamente tienen un límite a la hora de imprimir, digamos 80 milímetros por segundo, que es como se mide aquí, que se mueve 5 centímetros cada segundo que se mueve, por lo general. Yo suelo trabajar a 50 milímetros, aunque sé que las impresoras casi siempre pueden ir a más velocidad, pero lo hago sobre todo por la calidad y el acabado, porque si imprimes algo a 90 milímetros segundo y luego a 40, notarás seguro un cambio en la calidad. Esta velocidad puede cambiarse según qué partes. Por ejemplo, el infill, el relleno, como nunca se ve, la gente suele intentar imprimirlo un poco más rápido porque no se va a ver y si tiene un acabado estético un poco peor no pasa nada. Lo que importa es que sea funcional. Yo lo suelo tener casi igual, aunque podría subirse a 60 milímetros por segundo, pero hay que tener cuidado porque si imprimes el relleno muy rápido, lo que hará será perder esa rigidez, con lo cual habría que compensarlo aumentando el ancho de línea del relleno para que imprima más rápido el relleno, pero que eche más plástico. Eso es encontrar un punto medio, pero ya depende de la aplicación que le vayas a dar y la utilidad a una pieza impresa en 3D. Luego tendríamos la velocidad a la que se imprime la pared de fuera, es decir, la roja, y la inner, que es la verde. Hay gente que hace el truco, y aquí lo tengo un poquito, pero muy disimulado, de imprimir más rápido la pared de adentro que no se ve y luego en la de fuera bajar la velocidad un poco para tener un acabado estético más alto. Luego tendríamos la velocidad de las tapas de arriba y abajo, que yo lo tengo a 45 milímetros por segundo, que me parece bien, pero hay gente que lo baja un poco más para obtener un acabado mejor. Lo último sería tener la velocidad del material de soporte, que yo por respeto al material de soporte suelo tenerlo igual, a 45 milímetros por segundo. Los dos últimos parámetros, el primero es el travel speed, que es la velocidad a la que se mueve el cabezal cuando no echa plástico. Es decir, si nuestro cabezal termina de imprimir aquí una pieza y tiene que ir aquí para imprimir la otra, lo que hará será aquí hace una retracción, deja de echar plástico y va muy rápido al otro sitio. La velocidad la determinaremos con este parámetro, 150 milímetros por segundo. Para este tipo de impresora 3D está muy bien. El último parámetro, y que para mí es muy importante, es la velocidad de la primera capa. Como ves, está muy bajo. Aparte de que la cama esté bien nivelada, de que haya una temperatura de la cama caliente para que se imprima mejor y se adhiera mejor, está la velocidad. Una velocidad muy baja hará que tenga mucha más adherencia y va a reducir el riesgo de que quede mal. Yo suelo trabajar entre 15 y 20 milímetros por segundo, que es bastante lento, pero a cambio la probabilidad de éxito es bastante mayor. Ya nos quedan muy pocos parámetros por ver. El primero, dentro de Travel, yo solo tengo activado el Z-Hop. El Z-Hop es que cuando hace una retracción y deja de echar plástico, también el cabezal se levanta un poco de la pieza. Esto suele ser 1 milímetro más o menos, y lo que hace es evita que si hay algún trozo enganchado en el nozzle de plástico, lo arrastre por la pieza.
eso puede dar problemas, y el Z-Hop para mí, aunque aumente un pelín el tiempo de impresión, garantiza también de nuevo mayores probabilidades de que la pieza quede bien. Luego tenemos el cooling, porque la impresora 3D tiene un ventilador que va enfriando el plástico una vez se echa. Con el PLA siempre es muy importante tenerlo activado. Para otros materiales como el ABS o el PETG a veces no hay ni que tenerlo encendido, con el ABS jamás. Y luego tenemos el porcentaje, es decir, yo tendré el ventilador a tope de potencia, es decir, echando la mayor cantidad de aire posible, y en la primera capa lo tendré apagado, con lo cual aquí le he puesto que alcance la velocidad regular a una altura de 0.25 milímetros. Esto significa que en la primera capa estará apagado y en la segunda, que estará a esta altura, a 0.4 incluso, se pondrá al 100%. De este modo, la primera capa está apagado, aumenta mucho la adherencia y luego a partir de la segunda capa me preocupo por la calidad porque el cooling afecta mucho a las inclinaciones. Es decir, si yo no pongo un ventilador de capa, que es esto, lo que pasará será que todas estas partes rojas, que son las inclinaciones, se verán peor. Esto es muy importante para el PLA. Lo último es el material de soporte, que son las piezas azules, y aunque yo me ponga bastante, sé que a veces son necesarias. Lo primero tenemos activar o desactivar el soporte, por defecto estaría apagado, pero se ocultan todos los parámetros. Así que lo voy a volver a marcar y ahora veremos. Hay dos tipos de forma de posicionar los soportes. Uno, que solo toque aquello que toca el suelo, es decir, que los pequeños andamios solo toquen el suelo, o podemos poner que toquen en todas partes. Eso quiere decir que esos pequeños andamios de color azul puede que estén, por ejemplo, sobre la propia pieza impresa. Eso suele reducir un poco la calidad de impresión, con lo cual si podemos evitarlo mejor, y aparte reducirá el consumo de material, porque recuerda, el material de soporte es plástico que se echa, que se gasta, pero luego se quita y se tira normalmente. Luego hay dos parámetros importantes que ver. El primero es la distancia del material de soporte, porque si el soporte toca directamente el plástico, lo que pasará será que se quedará muy pegado y será imposible despegarlo. Es como romper la pieza. Así que hay que dejar un pequeño margen para que luego podamos quitarlo. Es decir, que la pieza se apoye sobre el soporte, pero lo mínimo imprescindible. Luego tenemos una distancia entre X e Y, es decir, la distancia entre las paredes y el soporte, porque si es muy pequeña, de nuevo, se tocarán y eso puede ocasionar problemas de calidad de acabados. Y lo último es la interfaz entre el soporte, y eso quiere decir que, por ejemplo, aquí cuando estamos imprimiendo, nuestro soporte en realidad es una estructura casi hueca, pero una vez se acerca a la pieza y va a tocar, vamos teniendo, aquí se ve, una pequeña estructura que ya es sólida para que toque, se apoye y tenga un acabado mucho mejor. Aquí se ve que esto ya se apoya del todo y bastante bien. Con lo cual, y aquí también, de color azul oscuro, eso nos va a aumentar un poco la calidad y las probabilidades de que quede bien esa pequeña parte. El último parámetro que hay que ver es la forma de adherencia de la pieza y aquí tenemos 4 opciones. La primera es ninguno, none. Eso quiere decir que la pieza, si quito el soporte, digamos, vamos a ver, se imprimirá en 3D tal y como lo vemos. No tendrá ningún tipo de ayuda para que la pieza se pegue bien. Veremos que no ha habido ningún cambio, salvo que he quitado el soporte. Aquí no tiene nada. El tipo de adherencia que yo utilizo y que en realidad no es adherencia, es Skir, que es una falda, y esto simplemente lo que hace es añadir un pequeño hilo de plástico alrededor del objeto para purgar el material, porque una vez empezamos a imprimir queremos tener la certeza de que cuando empiece a fabricar la pieza salga bien plástico, con lo cual tenemos esta línea de color azul que lo que hará será purgar material antes de empezar con la pieza. El próximo tipo de ayuda es Brim, y esto lo que hace es añade una especie de faldón esta vez que está pegado a la pieza. Eso es especialmente útil para aquellos diseños que son muy finos y que sabes que se van a adherir muy poco porque la primera capa tiene muy poca superficie. El Brim lo que hace es añade este pequeño perímetro extra de color azul que luego se puede quitar con un cúter y resulta muy eficiente. Es decir, gasta muy poco material pero suele ayudar bastante. En este diseño tenemos una primera capa muy amplia, con lo cual no necesitamos, y queda por ver Raft, que es la última opción, y esta opción se suele utilizar normalmente para otros tipos de materiales, piezas que se quedan o muy poco pegadas o muy pegadas a la base, y lo que añade es una pequeña balsa con un grosor determinado que suele ser cerca de 1 milímetro. Aquí se ve un poco bien, que tiene 4 capas creo, y esto lo que hace es, esto toca la base y actúa como un brim
Es decir, sobresale bastante, aunque podemos cambiar la distancia, cuánto sobresalga, y luego lo despegaremos de la pieza. Suele funcionar muy bien para ABS o para impresoras 3D que tienen una base perforada o algún sistema de adherencia que no es el óptimo para la pieza que queremos imprimir. Una vez tenemos todos los parámetros listos, tendremos simplemente que procesar nuestro archivo y lo tendremos listo para imprimir en 3D. Bueno, ya tenemos impreso en 3D nuestro proyecto final. Yo he impreso en 3D y he diseñado un portalápices con una estética de ciencia ficción. Te invito a que pruebes diseños, formas, todo lo que te guste y que lo adaptes a tus necesidades. En la próxima lección veremos la importancia de la comunidad maker en el mundo de la impresión 3D.